Sí, buenos días, buenas tardes. El día hoy sábado tengo el gusto de presentar a la profesora Luz Eliana Tavares, profesora de licenciatura de Educación Artística de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, Colombia, artista visual, docente investigadora, magíster en poéticas visuales, procesos creativos, estética y semiótica del paisaje. ¿Cómo estás, Luz Eliana? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy buenos días y buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por tu invitación, Ivo, y gracias por este espacio. Bueno, yo estoy muy agradecido contigo porque engalanas las charlas de Panamá Poster Group los sábados con el tema que vamos a manejar, que es nociones del arte y sus paradigmas en el diálogo con el contexto actual. Bueno, Ivo, a ver, vamos entonces conversando sobre el tema. Yo quería traer este tema con relación a esos paradigmas del arte, pero en diálogo con el contexto y en este caso con el contexto propiamente panameño. Eh, es una oportunidad para mí muy grata, ya que fueron muchos años de vida en Panamá, fue más de una década que estuve viviendo y conviviendo con la comunidad allá en Panamá, directamente trabajando pues, en la Universidad del Arte Ganexa, que todavía tengo algunos nexos con ellos. Y precisamente desde ese horizonte me permitió reconocer muchos aspectos de la riqueza cultural y la riqueza histórica, la riqueza de su gente, es decir, la riqueza que encontramos con relación a esa experiencia cultural y social en contexto. Entonces, pensando un poco en la charla de esta noche, quise hacer un cruce a través de esas diferentes concepciones que encontramos en lo artístico, pero más que lo artístico, en esas experiencias culturales que encontramos en el contexto panameño. Y quise retomar algunas, estas son 6 ideas que se recogen en un texto llamado Historia de 6 ideas, del polaco Władysław Tatarkiewicz, donde Tatarkiewicz nos regala una serie de nociones que nos permiten pensar el arte. Definir el arte es un asunto realmente complejo, ¿sí? Porque en el arte resumamos experiencias que tienen que ver con el orden personal, pero también con el orden social. En el arte encontramos experiencias del orden sociohistórico. Muchos dicen, bueno, es que arte, ahora arte, todo es arte, pero decir que todo es arte es como enunciar también que el arte no existe, ¿cierto? Cuando yo lo puedo Correcto. confundir con cualquier cosa. Entonces, claro, hablar del arte siempre es un asunto complejo, es complejo y difícil, pero más que hablar del arte, quise recoger estas nociones de este esteta, pensando en esos rasgos característicos que siempre nos permiten hablar de lo artístico. Entonces allí vamos a encontrar, por supuesto, el rasgo característico de la belleza, de que entonces eso que llamamos arte nos permite experimentar las cosas bellas y la belleza entendida como un atributo universal en sus, digamos, en ciertas caracterizaciones que tenemos del concepto. Entonces, como te venía diciendo, vamos a revisar entonces. Perfecto. Gracias, Ivo. Entonces yo me quiero apoyar en estas concepciones que trabaja Władysław Tatarkiewicz con relación al arte y a esa pluralidad de elementos y de experiencias que vamos a encontrar en este concepto. Él nos dice o nos regala en esencia 6 rasgos. Aquí voy a trabajar, digamos, puntualmente estos rasgos a la luz de lo que encuentro en el contexto panameño desde sus expresiones culturales y artísticas. Pero sí quiero tener claridad aquí sobre algo. Vamos a abordar estos asuntos o esta visión del arte más desde una perspectiva cultural y social. Entonces, muy importante aquí entender, voy a mencionar a un autor llamado Pierre Bourdieu, que nos dice que el arte, en esta mirada, el arte es un producto social y cultural, porque forma parte de los sistemas sociales y de sus condiciones para producirse y para apreciarse como tal, como obras artísticas.
Entonces, en este contexto, la sociedad utiliza una serie de modalidades para atribuir un valor simbólico a las obras de arte o a las expresiones culturales en este campo de producción. Entonces, es bueno tener esto en cuenta porque lo que voy a mostrar, no todas las imágenes o los elementos que voy a enunciar son artísticos como tal, es decir, no todos son obras artísticas, pero en ellos se resuma una mirada sobre el valor simbólico de esos imaginarios colectivos, de esas prácticas estéticas y prácticas artísticas que nos permiten entender entonces la riqueza del contexto de esas miradas sobre el arte y la cultura en Panamá. Entonces aquí vamos a abordar asuntos que tienen que ver con esas concepciones de lo bello clásico. El segundo concepto o es el segundo rasgo que trabaja Tatarkiewicz tiene que ver con ese rasgo de el arte es mímesis, el arte es imitación, en el arte hay un sentido de reproducción. Desde aquí vamos a recoger una experiencia desde las artesanías propiamente. Vamos a revisar sobre el arte en tanto creador de formas, esa tensión que se da entre tradición e innovación. Y allí revisamos asuntos sobre lo local y lo global, es decir, esa mirada puntual en el contexto, pero siempre en lectura digamos, con esas dinámicas a nivel global y especialmente Panamá como eje estratégico del comercio mundial, ¿no? Con relación al arte entendido como un fenómeno de la expresión subjetiva, quiero hablar de un caso muy particular, que son esos llamados diablos rojos o los buses, los que eran los buses panameños hasta hace un par de años atrás, porque ya han estado saliendo de circulación. También Tatarkiewicz nos habla que el arte, otro de los rasgos del arte, es que nos proporciona una experiencia estética del mundo. Vamos a referirnos aquí sobre ese concepto de biodiversidad, que es clave para poder entender ese valor y esa riqueza del istmo panameño. Y quiero terminar con asuntos que tienen que ver sobre la identidad territorial, el eclecticismo, esa mezcla cultural, esa mezcla de influencias que vamos a encontrar dentro del contexto panameño. Entonces, vamos a empezar. Empecemos este viaje. Vamos a mirar entonces cómo hacemos este cruce entre estos paradigmas que conciben o que nos permiten pensar lo artístico a la luz de lo que encontramos en el contexto panameño. Muy bien. Entonces, empezamos con esa concepción de lo bello. Pero aquí no estamos hablando de las concepciones subjetivas hacia lo bello o lo que nos parece bello o no. Aquí estamos hablando de una concepción clásica de lo bello que por supuesto proviene del pensamiento europeo y encontramos su fundamento en la cultura griega. Entonces aquí lo bello es una forma de integrar tres valores. El valor que tiene que ver con la medida o la proporción, está el patrón o el canon, ¿cierto? Es el modelo. Y entonces en ese equilibrio que tienen las partes con el todo, se concibe el concepto de armonía. Debemos recordar que estos tres conceptos son el fundamento de lo que conocemos como el arte clásico. Y el arte clásico es un lenguaje que se constituye en el contexto europeo durante 18 siglos y que por supuesto nosotros como territorio, y hablando de nosotros estoy hablando de Latinoamérica, atravesados por esos procesos de la conquista y la colonia española, tenemos entonces una fuerte influencia en esos primeros años de la constitución de las repúblicas, de estas concepciones sobre lo que se considera artístico, en tanto responda a esta mirada sobre lo bello universal. Entonces, por supuesto, en Panamá vamos a encontrar una serie de expresiones. En este caso estamos viendo dos obras arquitectónicas. A la izquierda estamos viendo el famoso altar de oro ubicado en la iglesia de San José, de estilo barroco. Aquí al ladito, en el otro altar, es el altar propiamente de la Basílica Mayor de Panamá.
Y encontramos arriba dos imágenes donde a la izquierda tengo la imagen de un artista que es referente obligado dentro de esos principios o el origen de la República de Panamá. Encontramos al artista, al pintor Roberto Lewis, allí, que fue uno de los pioneros de ese arte republicano, de ese arte clásico panameño, con unas características muy propias de la pintura europea. Ya arriba, en la esquina derecha, este es un trabajo de fotografía que se desarrolló en marco de Fotoseptiembre en la Casa del Soldado. Y en este evento de Fotoseptiembre, esto fue una actividad que desarrollamos con relación a esos íconos de la arquitectura panameña y del territorio panameño. Entonces aquí tenemos una producción fotográfica de varios participantes donde donde proponen una fotografía a partir de la cual reconocer esos valores de la arquitectura de Panamá. Y por supuesto allí estamos viendo la torre de Panamá Viejo, de ese primer asentamiento de la ciudad de Panamá como tal, pero hacia la costa, hacia la bahía de Panamá, ubicada aquí hacia el Océano Pacífico. Y por supuesto en la siguiente un fragmento de lo que se conoce como el Arco Chato. A los costados tenemos entonces, costado derecho están esos muelles que trabajan y por supuesto que manejan estos containers enormes que ya estamos hablando pues de esa evolución moderna del contexto local. Y en la franja izquierda estamos viendo un fragmento allí de calle 50 ya de arquitectura muy moderna. Entonces, frente a ese canon de lo bello estamos hablando de una concepción de la mirada sobre un lenguaje que si bien heredamos desde el contexto europeo, es un lenguaje que por supuesto tiene digamos, un fundamento o da fundamento a lo que concebimos como las bellas artes. Y las bellas artes en Panamá han tenido una fuerza importante precisamente por la Escuela Nacional de Bellas Artes, por la formación inicial de sus primeros artistas. Muchos de ellos viajaron al extranjero para poderse formar profesionalmente, y todas estas influencias permean entonces el contexto local, desde esa mirada un poco eurocentrista, pero que digamos, va dialogando con esos elementos que encuentra en el contexto, y donde a través especialmente de la arquitectura encontramos ejemplos de una arquitectura de carácter republicano, muy inspirada en la arquitectura francesa, y en este caso de los dos altares, digamos, un estilo característico del barroco europeo. Es un barroco cargado, ¿cierto? Cargado, Muy cargado. monumental, eh, exacto, que tiene, digamos, unas estribaciones alrededor de esos nichos, de esas luces, de esa forma de sentirse imponente allá hacia el lugar del altar, pero son características que son comunes a todo, digamos, a todo este arte colonial latinoamericano, Exacto. guardando, por supuesto, a las diferencias y similitudes que encontramos de país en país, pero en general todos compartimos como una misma raíz aquí dentro del desarrollo de esos primeros espacios arquitectónicos cargados pues de este tipo de arquitectura proveniente de Europa. Bueno, entonces eso con relación al canon de lo bello. Vámonos entonces al tema de la imitación o de la mímesis, donde aquí vamos a encontrar algo fundamental, y es ese sentido en el folclore. Pero aquí quiero hablar puntualmente de la cerámica panameña. Lo que estamos viendo en esta imagen es la primera imagen a la izquierda, arriba. Esta es una cerámica característica llamada cerámica Conté o Conte, y es una cerámica que es de origen precolombino, de la Gran Chitré, donde se asentaron unos pueblos hacia la década del 500 hasta el 900 después de Cristo,
pero se tienen piezas mucho más antiguas y la pieza que estoy mostrando aquí pertenece al Museo de Veraguas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay una tradición cerámica ancestral en estos pueblos del interior de Panamá. Y es una cerámica que tiene unas características muy particulares a través por las características que tiene, por ejemplo, los barnices que usan, ciertos motivos geométricos, especialmente el manejo de las espirales, el manejo de figuras laberínticas y de algunos elementos figurativos como animales que pueden presentarse de forma inclusive antropomorfa. Pero lo que estamos viendo en contraste al lado derecho es esto es como un taller de cerámica del pueblo La Arena, también de Chitré. Y si tú puedes mirar las características de esta cerámica, ¿cierto? De la que se está produciendo dentro de estos talleres, está ya muy alejada de lo que originalmente se producía en cerámica dentro de sus tradiciones ancestrales. Entonces, acá hay una problemática de fondo. Las tradiciones ancestrales, especialmente las tradiciones folclóricas, se asientan en un conocimiento ancestral que se transmite de generación en generación y se transmite precisamente a través de las prácticas y de la repetición de ciertas prácticas, de ciertas técnicas, de ciertos procedimientos, ¿sí? Que hacen que se convierten estos conocimientos en un patrimonio no solamente material, sino inmaterial. Estas fotografías que yo tomé, que estas son tanto de las cerámicas que estamos viendo de la arena de Chitré, tanto arriba y abajo, tienen unos motivos muy distintos. O sea, ya están completamente transformadas en su ornamentación y en su forma de concebir el motivo cerámico con relación a, digamos, al origen de esta cerámica precolombina de origen Conte. Entonces, estas fueron unas fotografías que tomé en compañía con un profesor de Panamá llamado Daniel Murillo, visitando los talleres de cerámica allá en su pueblo, y él me manifestaba que él estaba muy preocupado porque si bien pues él se dedica a la cerámica y no solamente se dedica a la cerámica, conoce la cerámica que se hace en su pueblo, sus padres han sido ceramistas, tiene relación con los ceramistas más tradicionales de la región, y él descubre o me comenta muy preocupado que a lo largo de los años y del tiempo, eh, la tradición digamos, oriunda de estas, con las características específicas que son autóctonas de este tipo de cerámica panameña se están perdiendo. Se están perdiendo y se están diluyendo, es decir, no se está dando ese fenómeno de la repetición para poder asegurar un conocimiento allí tiene un valor arqueológico y antropológico sobre esos pueblos originarios de Panamá, porque la cerámica que ahora se produce se inspira más en el tipo de cerámica que está, digamos, circulando a través de estos grandes mercados que por supuesto Panamá por ser un país de tránsito, por tener el canal, llega mercancías de todo el mundo, de todas partes, y frente a ese boom del turismo, a esa demanda del turista, pues por adquirir el souvenir y por adquirir, digamos, esos elementos que se supone deben ser autóctonos y con toda la cualidad, digamos, de la cultura de Panamá, ellos comienzan a crear un tipo de cerámica que no guarda las mismas características de la cerámica precolombina autóctona. Si miras en la fotico de abajo, esa es una tienda de la arena, una tiendita de cerámica, y él me decía el profesor Daniel Murillo, mira Eliana, es que aquí en estas cerámicas lo que se puede apreciar son una serie de colores y una serie de motivos que no son propios de nuestra tierra. Okay. Más parecen inspiradas en una cerámica mexicana, sí, en una cerámica que viene de digamos, más sí, más guatemalteca, más, sí, más guatemalteca, de esta parte más norte, o sea, más al norte de Centroamérica.
Y él le explica que el fenómeno se está ocurriendo es precisamente por la influencia, más con la influencia comercial, no Claro. es tanto la influencia cultural, sino las exigencias comerciales de los, digamos, de los turistas que llegan y entonces buscan motivos que no necesariamente hablen de Panamá, sino que sean motivos que tengan más colorido y más atractivo. Ok. Entonces, el ceramista, por responder al mercado, modifica o transforma sus propias prácticas artesanales con tal de dar respuesta, digamos, y salida a su producto de una forma en un mercado que va a tener, digamos, más, un público más cautivo. Luz, Y se están perdiendo entonces esas claro. conexiones autóctonas con la cerámica característica precolombina de Panamá. Pero esto, disculpa Entonces eso lo que, traigo aquí como sí, disculpa que te tranquilo, dale, interrumpa. me Sí, no, ayudas. no, es que precisamente estoy viendo, eso no será un fenómeno de transculturización que se está dando, en este caso por cuestiones comerciales y de los turistas y de... Sí, pero es un fenómeno de transculturización donde no hay lectura Ok, no hay lectura del símbolo, ok. sino que es más un fenómeno de, digamos, de más, digámoslo así, más decorativo, Más, ¿cierto? más, Responde más a la es que se me va la palabra, estetización, estación, sí, más que todo se me eso, ¿no? enreda, O estetización, sea, sí, se va más más como por de lo una estético, glamorización. sí, lo estético, lo Ajá. bonito, pero no lo profundo. Se deja a un lado lo profundo, que es que lo profundo, Se cuando yo deja a digo un lo lado profundo, exacto de esas marcas, exacto, se deja a un lado como esas marcas autóctonas ok, que hablan de un origen, que hablan de unos ancestros, de una tradición tanto técnica como desde la imaginería de estos pueblos ancestrales, que allí lo podemos ver en la vasija que les estoy presentando, y la diferencia tan marcada con el tipo de cerámica que se está produciendo ahora, que es una cerámica, digamos, más industrial, más de producción en serie, más comercial, pero si bien, digamos, conocen y tienen el conocimiento técnico para la elaboración de su producto, desdibujan ese matiz identitario que lo vuelve característico como cerámica panameña. correcto. Ahora, hay que hablar que en Panamá se da como país de tránsito un fenómeno que es la mezcla y esas influencias interculturales, Sí, desde ese sincretismo donde entonces vamos, digamos, nos vamos invistiendo de las influencias culturales que transitan por el territorio. Pero hay que tener, digamos, una mirada aquí. Se cuestionaba mucho el profesor mismo, el profesor de ceramista, frente a la pérdida de memoria cultural en estas actividades que deberían, de una u otra manera, recuperar esos valores ancestrales que hablan de una memoria propia y local. claro, Entonces allí, por ejemplo, tenemos aquí a la izquierda un diablico, ¿cierto? sí, El diablico sí es esto de característico de Panamá. Panamá, la forma como está vestido, la máscara en forma de diablito, de dragón, los colores vivos, pero cuando lo comparo, si bien aquí todavía tengo una lectura de esa imaginería local, cuando lo comparo con la imagen que tengo a la derecha, mira, por ejemplo, Sí, las totalmente. flores, las Sí, sí, abejitas, exacto, totalmente diferente. son otro tipo de íconos, Es son otro otro tipo de contexto. íconos. Es más bien como la falta de contexto Sí, en la pieza cerámica acá, porque se convierte más exacto, en un objeto decorativo, en un adorno. un adorno, sí, correcto. Entonces, en un adorno. Y, y allí es muy importante entonces como tener en cuenta también cuáles son los valores que se están, digamos, perdiendo en este contexto, porque si bien la mímesis es esa posibilidad de, bueno, el arte en la mímesis se entiende como, bueno, el arte debe imitar la realidad o debe ser consistente también como con una representación de lo real. Pero en este contexto quiero ver la mímesis como en esas posibilidades que nos ofrece el folclore para preservar
ciertas tradiciones en la elaboración de sus productos culturales Claro, y en la preservación de esa tradición como un lenguaje propio de la identidad cultural panameña. Eso me parece vital. vital, claro. Bueno, listo. Bueno, por ahí estábamos entonces el paseo allí por la mímesis. Vamos entonces ahora a mirar estos asuntos entre la tradición y la innovación, que siempre será una tensión que se da en estas dinámicas culturales. Entonces aquí quiero traer el caso de este artista, es un artista panameño de origen guna, y él es Oswald de León Cantule, Achú, también le dicen Achú. Oswald, él es un artista oriundo de las islas de San Blas, actualmente vive en Canadá, no vive de hecho en Panamá, pero hace unos años el Museo de Arte Contemporáneo lo invitó e hizo toda una exposición alrededor de su propuesta pictórica. La propuesta de Cantule se inspira en las molas. Entonces recordemos que las molas son esta artesanía hecha, es un tejido que se produce a través de una serie de cortes, de una superposición de telas de varios colores, es característica del pueblo guna y en estos patrones de colores que se van superponiendo en el trabajo textil a través del corte y nuevamente, digamos, la superposición de otra tela de color y el corte por ciertas zonas, unos calados muy finos y muy específicos, se van generando estas tramas superpuestas de motivos abstractos. La gran mayoría de estas piezas textiles se caracterizan por la forma o por la forma arquetípica del laberinto. Y por supuesto uno ve cierta composición simétrica, ciertos patrones geométricos que se repiten allí, una modulación de unos elementos visuales que contrastan entre sí, que nos recuerdan un poco, no sé, a mí me recuerdan un poco como esa belleza de los corales, del fondo del mar, Ujú. de la belleza, por ejemplo, exuberante que nos traen pues la flora del mar. Entonces, en una conversación que hace unos años tuvimos la oportunidad de tener con el artista, además que pude compartir con él en una estancia artística en Conexión Drácula, en una residencia artística donde estuvo como artista invitado, Oswald nos contaba que realmente las molas son códigos y Mm. son códigos donde su pueblo inscribe relatos, fórmulas médicas o pues medicinales, historias, o sea, ciertas tradiciones narrativas que han sido codificadas a través de estos patrones y de algunas molas que también representan formas y figuras, prototipos, figuras antropomórficas, prototipos animales, vegetales, a través de este esquema geométrico. Pero Oswald decía, realmente esto, las molas, para mí son un documento y son un documento ancestral. En su pintura, que lo estamos viendo en las dos imágenes abajo, esas son obras de él expuestas en esa retrospectiva que le hace el Museo de Arte Contemporáneo en Panamá. Lo que vemos es un proceso deconstructivo que él hace de la propia codificación de las molas. Entonces él nos contaba, yo en mi casa tengo una biblioteca de molas, porque él hereda de su padre, que su padre era, como decir, el curandero de la población, el curandero del pueblo. El propio padre de Achú le decía, ahí están cifradas los procedimientos y las medicinas que hacen parte de la memoria de mi pueblo. Entonces Achú también hacía la misma crítica, decía, si bien es una tradición ancestral en el trabajo de ese tejido, muy depurado a través de esas tramas y esos calados, con esos colores vivos, con esos colores que hablan como de esa viveza de la naturaleza,
como la mola se ha convertido en un elemento, es un prototipo del souvenir turístico en Panamá, y también pues, lo encontramos presente aquí en Colombia, en las costas de Chocó. Hay muchas indígenas gunas que ya no inscriben los motivos originales de esas narrativas codificadas dentro de este tipo de esquemas, sino que ya reproducen motivos animales, pues de animales característicos pues característicos de Panamá, figuras que pueden ser alegóricas, pero ya no tiene, digamos, un trasfondo desde esa memoria cultural, hasta el punto de que uno recuerda una vez visitando Portobelo, vimos una mola y en la mola tenía motivos navideños y estaban tejiditos unos gatitos. Entonces, Achu nos explicaba que como nos pasaba con la artesanía, cuando se pierde esa referencialidad propia de esas narrativas que están allí codificadas en estos símbolos, realmente se está perdiendo un documento ancestral y se está banalizando un elemento que es parte de la memoria de un pueblo. Entonces, el trabajo que hace Achu con su pintura es un trabajo de construir esa memoria ancestral que está cifrada ahí en esas molas, pero hace la deconstrucción de las figuras de las molas, incorporando otros signos y, por supuesto, destacando ciertos elementos como para volver a releer lo que en la mola está cifrado y ponerla en diálogo con problemáticas que tienen que ver con el contexto. Entonces, en la imagen inferior derecha, esta, donde vemos una especie de cadena de ADN a través de esos patrones concéntricos, circulares, verdes sobre una especie de tamizado azul, él nos contaba que realmente esta obra está hablando de la manipulación genética y la manipulación genética de las plantas, de las especies transgénicas y del peligro que guarda la manipulación genética de las plantas. Por eso vemos allí una forma arbórea en toda la mitad, marcada de negro, y a través, digamos, de esta decodificación que él hace de sus obras, es como darnos la clave para poder entrar y leer esos signos a la luz del conocimiento que él adquirió con su padre y con su comunidad y, por supuesto, con su herencia ancestral. Entonces es una propuesta muy rica en íconos, en arquetipos, en formas de deconstruir ese lenguaje que, por supuesto, cuando uno llega y digamos uno llega con la mirada del turista, pues la mirada del turista, si no tiene, digamos, un interés más allá de esa profundidad de la cultura local, podrá apreciar digamos, una belleza en ese patrón geométrico, pero no tendrá ni idea que realmente en ese patrón hay un mensaje y hay la codificación de una memoria. Y eso se pierde. Claro. Entonces es necesario recuperar esos lazos y esos procesos de culturización para poder volver a recuperar el valor de estas piezas y al mismo tiempo ofrecerle al público otras vías de acceso a la información que ella nos presenta. Ya la última imagen que tengo aquí arriba a la izquierda, esa ya no es de Cantule, no, esta es una imagen que traigo de otra parte. Esta es una especie de estela de reconocimiento al artista francés vanguardista Paul Gauguin. Y entonces, hablando de esas tensiones de lo local y lo global, porque, por ejemplo, Cantule es local, es guna, pertenece a esta cultura, pero Cantule no vive ya en Panamá, vive en Canadá, se casó con una canadiense hasta el momento pues, que tuve como contacto con él. Viene a Panamá con cierta recurrencia, pero no es un artista que esté dentro de la localidad, sino que ya está en un marco más, digamos, más global de su accionar como artista, dando a conocer, por supuesto, toda la riqueza de su cultura local, pero en otros contextos. Y en este caso, ya en esa imagen de esa estela que es conmemorativa de Paul Gauguin, Paul Gauguin es un artista de la vanguardia francesa, del postimpresionismo,
muy reconocido por su serie de pinturas sobre las tahitianas. Y la anécdota aquí es que Gauguin llegó a Taboga, que es una de las islas que está al frente, cerca, pues, muy cerca de la ciudad de Panamá, en el Océano Pacífico, a 30 minutos en ferry. Está, pues, está Taboga. Y Taboga se conoce como la Isla de las Flores. Entonces hay toda una historia alrededor de la visita de Paul Gauguin, que llegó aquí a Panamá, llegó al contexto muy encantado y muy inspirado especialmente por la cultura del Caribe, por los colores vivaces del contexto. Y siento que aquí, por ejemplo, entre esas derivas de lo local y lo global, encuentro cierta correlación en el manejo de la coloración, la vivacidad digamos, de las formas y, por supuesto, después de la estancia de Paul Gauguin en su paso por Taboga, entonces llega propiamente a estas islas donde crea ya propiamente su obra pictórica más característica. Pero bueno, quería hacer como esa correlación allí porque siendo un artista que no es panameño, atraviesa o pasa por Panamá y encuentra un diálogo en coherencia, digamos, con esa riqueza de la coloración y la exuberancia del trópico. Entonces hay ciertas, digamos, inferencias allí sobre cómo el contexto y la forma en que se configura las características geográficas tienen una, digamos, una influencia dentro de la imaginería tanto del local como del extranjero. Eso se permea en el ambiente y tiene efectos, por supuesto, en la morfología y en las figuras que posteriormente representa en sus tahitianas. Muy bien, Ivo, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. Muy interesante lo de Cantule. Y eso me da pie a preguntarte al final de tu exposición varias cosillas acerca de lo que tenemos actualmente en Panamá y lo que tendremos en un futuro, porque ahí hay cuestiones muy medulares acerca de esta situación, ¿no? Y aparte otra cosa que te iba a explicar sobre la cultura urbana y la cultura provincial panameña, que es más rural. Entonces ahí se pueden... Ahora estoy notando que Panamá deja el siglo XX todavía en la urbe panameña, específicamente la ciudad de Panamá, todavía se podía sentir lo provincial, ¿no? Estaba hablando de los 90, en la década de los 90, pero ya no lo estoy notando. Estoy notando más que se está desarrollando una cultura más urbana que no necesariamente es completamente panameña, con varias nacionalidades en juego aquí en esta ciudad. Sí se está dando fenómenos culturales urbanos específicamente hablando. Entonces, luego más adelante ya te haré algunas preguntillas sobre esa situación. Claro. Es que mira, por ejemplo, la imagen que tengo entre lo local y lo global. Esa es la bahía de Panamá. Entonces, mira que ahí está Punta Paitilla, está todo. A mí me impresionó mucho todo ese auge, el auge que se dio con esta. Yo recuerdo que entre el 2008 y el 2011, la bahía se llenó de puros edificios, no. se llenó de edificios y eran cerca de 100 obras inmobiliarias. Sí, Es decir, es que no fueron pocas, fueron cerca de... Fueron de la noche a la mañana, el la boom bahía se inmobiliario, transformó. el boom inmobiliario, los baby boomers que vinieron acá, los jubilados que llegaban de Canadá, de Estados Unidos, entonces se disparó. Muchísimo. Se disparó lo inmobiliario y se dispararon los precios porque antes eran muy asequibles las propiedades, después se dispararon y se llenó. No, es que todavía en los 90 yo recuerdo. Sí había rascacielos, pero era tranquilo, no había tanto. No, y están casi todos concentrados en Potapaitilla, eran unos pocos, pero en esos 3 años yo recuerdo que fue una feria de esas donde presentan los proyectos inmobiliarios. ¿Cómo es que se llama este teatro donde se hacen esas convenciones grandes? Atlapa, es Pocapac, específicamente es la feria Pocapac, que es siempre como en octubre de cada año, que se va a celebrar este año. A pesar de la pandemia ya está
programado es Ah, poca paz. ya está Ya programado. está programado. No, pues imagínate que en ese entonces yo estaba trabajando como con una serie de productos para la casa, de diseño con madera, de unas lámparas, bueno, eso fue por allá en el 2007, 2008. Y recuerdo que llegué con mi socio y llegamos a la feria. Y en la feria, cuando vimos todos los proyectos inmobiliarios que estaban ahí en venta. Y yo, bueno, ok, pues una cosa es ver las maquetas, ¿cierto? Ver las maquetas y ver allí las prospecciones, pero otra cosa fue ver en 3 años construir 100 edificios y casi todos rascacielos. No, Entonces, entonces yo decía, yo, pero y ahora tú estabas hablando de Paitilla, pero con el desarrollo de Costa del Este, y no no, eso solamente, está impresionante. no solamente Costa del Este, lo que es Santa María y más allá, todo lo que es la Ribera, porque hay un proyecto que Sí, es el proyecto turístico de Panamá, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a tener todo un cinturón largo en toda la costa es que de es que yo lo pude edificaciones de ese apreciar, nivel. Ivo. La última vez que viajé, yo lo pude apreciar por toda la avenida viniendo pues de Tocumen desde el aeropuerto, El, y me el, sorprendió el corredor muchísimo que sur, antes sí. de llegar a Costa del Este No, ya habían Santa un María, eso. montón de edificaciones más, Más, pero me hizo pensar fue en los manglares, sí, en no, los manglares, los porque eso eran pobrecitos zonas de manglares. manglares, Mira, pobrecitos, sí. los manglares, es una situación de los manglares terrible en Panamá. Yo que trabajé Mm. trabajé 15 años en Zona Libre de Colón. Ay, Dios mío, o sea, la devastación de los manglares en este país es increíble, o sea, en todos los niveles. Y en los manglares, y en los manglares es una de las especies que hay que proteger porque esas son las Claro, reservas de las costas. son las reservas En eso costas, pensé yo, Dios, sí. O sea, ¿qué te va a protege, los pasar? manglares ¿Qué va a pasar? tienen muchas cosas, oxigenación del agua, eh, Sí, protección la filtra, la protección, por ejemplo, contra tormentas que vienen del mar. Los sí, manglares es el primer nivel de protección. Si tú quitas los manglares, ya no vamos a tener protección. correcto. O sea, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, imagínate, y un país como Panamá que casi no tiene elevaciones, que es muy plano, ¿qué va a pasar cuando ya, porque es inminente la subida del mar? Claro. Bueno, pero entonces eso es tema de otro costal. Sí, sí. Bueno, bueno, entonces mira que en esa imagen está Punta Paitilla. Y mira que en el primer plano tengo todas estas barcas de los pesqueros, sí, o sea, Sí. de esa actividad que es como tan propia del panameño, de la pesquería, y al fondo ya una ciudad completamente cosmopolita y desarrollada. Entonces sí, siempre es una tensión entre esos dos universos, entre frente a un legado y la tensión y la pregunta, bueno, ¿qué hay que conservar y por qué? Y qué aspectos se deben desarrollar y transformar en aras pues, de una mejora del sustento y de la vida para todos, ¿no? Entonces allí hay pues muchas preguntas como que hacernos al respecto. Bueno. No, vámonos para qué. Vamos para el tema de la expresión. Vamos para el tema de la expresión y aquí el tema tiene que ver con la subjetividad y cómo la subjetividad reinventa a través de esos objetos comunes, cotidianos, en este caso del mobiliario urbano, como lo son los buses, cómo se hacen esas lecturas de la realidad que es contingente. Entonces vamos a mirar este caso de los diablos rojos. Entonces, en el paradigma de la expresión, lo importante son los efectos de los procesos subjetivos sobre la producción simbólica. Y yo quiero hablar de este casito muy particular que es el famoso Diablo Rojo o el tradicional bus panameño. Estos buses, como podrás ver, realmente son buses reciclados. Cuando estuve haciendo el rastreo de como el origen de estos buses, bueno, primero hay que contextualizar. El Diablo Rojo no es solamente el bus de servicio público, sino que en el Diablo Rojo encontramos toda una imaginería icónica que integra el graffiti, que integra íconos populares,
que de alguna forma adorna el bus, ya sea con, como dicen allá, con los personajes de las comiquitas, con frases así de como de careo entre los propios autores de los buses, es decir, tiene todo un estilo que es un estilo fuerte, es un estilo agresivo, es un estilo de colores muy llamativos, de personajes alegóricos, y esta imaginería aparece como respuesta a una necesidad. Parece ser que los buses o los Diablos Rojos comienzan a circular en Panamá a partir de la década del 50, el 50 y el 60. Estos son buses reciclados, es decir, fueron buses que, o sea, son buses que provienen de las escuelas estadounidenses, que entran en desuso porque ya se vuelven muy viejos o demasiado, digamos, van a reemplazar pues la maquinaria automotriz dentro de las escuelas, y entonces estos buses viejos llegan a Panamá y se genera todo un mercado alrededor de la chapistería. Entonces, una serie de artistas que son buenos para la pintura, para el dibujo, para el lettering, para la tipografía, para el diseño, encuentran un nicho de mercado aquí, porque entonces los buses, si bien funcionan y digamos corren bien como cualquier otro carro, necesitan, digamos, necesitan una nueva apariencia. Entonces hay que volverlos a repintar. Pero no solamente los repintan, sino que los decoran, y los decoran profusamente por todas sus caras con motivos de la cultura popular, de la televisión, de las cómicas, por ejemplo, en la parte superior arriba del visor principal donde se sienta el conductor, allí por lo general colocaban un paisaje, los decoran con letreros, con frases, Las frases. no, mejor dicho, Los para mí era pregones. encantador ver los Los pregones. pregones. Por ejemplo, y cuando empezamos, pues recuerdo con un estudiante que hace unos años estuvo haciendo su tesis de grado en diseño gráfico, investigando la historia de los buses, descubrimos que entre ellos hay toda una cultura como de la pifia, ¿cierto? Sí, sí, sí. Del que quede más lustroso, Así es. mejor pintado, con los mejores efectos, y o sea, son buses cargadísimos de arte gráfico. Arte gráfico, muy Entonces gráfico. eso era pues, para una persona, cuando uno recién llegaba a Panamá, eso era encantador verlos pasar, porque era como si fuera un museo ambulante, pero un museo de la cultura popular. La cultura popular. Ahora, dentro de las cosas que encontramos, sí, dentro de los elementos que encontramos en el tema pues del Diablo Rojo, en la parte trasera, que es la que estoy mostrando acá en la fotografía a la derecha, encontramos que esta era la parte como principal, es una parte que Sí, muy siempre importante. dedican a alguien importante. Entonces uno encuentra que el dueño del bus a veces mandaba a pintar a sus hijos o a su esposa, o pintaba un personaje importante, o en este caso que por casualidad me encontré Bin Laden pintado ahí atrás. Y por supuesto eso se complementa con la frase de abajo que dice: no dejes que mi presencia juegue con tu mente. Y eso empieza uno a tejer, a leer todos esos códigos cifrados que eran realmente como frases, como frases con segundo sentido que se decían entre sí, digamos, la competencia entre los pintores y los decoradores de los buses. Entonces, cuando preguntamos, o cuando llegué a preguntar, bueno, ¿y por qué le decían Diablos Rojos? La gran mayoría de ellos tiene como base el color rojo y azul, que son los colores nacionales. El interior tiene todo digamos, un mobiliario y una serie de colores muy encendidos, así muy propios pues del trópico. Pero además de eso, te lo voy a decir así, conducían como el diablo. Sí. Eso era, subirse a un Diablo Rojo era un asunto temerario. Temerario. Porque era temerario.
¿Por qué? Ay, Porque pues, varias veces yo me transporté en un Diablo Rojo. Ay, Dios mío, y había momentos donde hacían competencias hacías regatas, entre re- buses a lo, ver lo- quién. lo que se Ah, llama aquí exacto, hacían regatas, regatas y eso, regatas en calle 50. regatas. Exacto, en calle 50 o llegando por allá a ¿dónde era? A la terminal, y eso a No, máxima velocidad, y uno sentía sonar toda esa carcacha y uno, Dios mío, aquí nos vamos a estrellar. Pero por eso a mí me llamó mucho la atención, porque no era solamente toda esa imaginería como de la fuerza, la potencia, la también masculinidad, se el expresaba, exceso, sino también, sino que también se era expresaba. también la experiencia de viajar en un Diablo Rojo. Ya pues por muchas cosas que conocimos de buses, por supuesto, que se incendiaron espontáneamente en el país, precisamente problemas que hubo con relación a esos modos de conducir y al maltrato De la- de las del- personas que de- estábamos haciendo, si éramos bueno, usuarios yo, del Diablo Rojo, yo tengo una fueron experiencia, cambiando toda la... yo tengo una amarga Tú experiencia en tienes Diablo Rojo. una Sí, experiencia me sacaron la cartera. de Me robar. hicieron lo del bobo, que es No, de las cosas, meterte y me sacaron la cartera. Y sí, cuando traté de ver quién era, que va, salí del el bus, la gente qué como se va. llenaba tanto. Pero bueno, o sea, era una experiencia bastante agreste, era de verdad una aventura. Sí, era una experiencia agreste y eso le hacía, entonces, pero era una aventura y era una forma como de uno de empaparse de pueblo también, Sí, pues de exacto. conocer No, el que no cómo se era ese subió, día a día. el que no se subió en Diablo Rojo no conoció Panamá el siglo No, no pasado conoció y Panamá. parte de este siglo. Además que Además que subirse a un Diablo Rojo, primero, como adaptaban las sillas, entonces había una silla para tres, la otra de dos, y entonces usted pase la, que, por ese pasillo estrechito, la, estrechito. la que era de Le uno, la que era embutían de gente, uno, la que era de uno y medio eran dos, la que eran de dos y medio eran eran tres, dos. tres y hasta Entonces cuatro. entonces, si te tocaba parado, escasamente podías estar ahí sostenido de la barra. Y cuando No se llovía, podía y cuando salir por la parte llovía, de y atrás. cuando llovía, y Ay, cuando eso era llovía era terrible. terrible. Era terrible. Entonces, verlos era encantador, pero la experiencia era del diablo, Sí, pues, definitivamente. Sin exacto. embargo, Sí, a una mí me expresión. parecían, con todo y que las personas y en el contexto, pues muchos se quejaban y por supuesto demandaban ante el gobierno, pues un parque de automotor más moderno, como el que está circulando ahorita, pues que ofrece, digamos, una experiencia más tranquila y más Más amena tranquila, sí, para el más. transporte público. Sí, definitivamente. Sí, es mucho más tranquila. Me parece que el Diablo Rojo me parece que es un ícono y es un ícono precisamente de cómo ciertos artistas empíricos, desde su propia imaginería y desde su propia subjetividad, apropiaron y entonces engalanaron estos buses de segunda mano y crearon toda me parece a mí que tuvieron como toda una cultura alrededor de una especie de sincretismo gráfico que logran Sí, integrar totalmente. en el decorado de estos buses y en el arte visual. Y Entonces yo, y eso yo siempre me siento, pareció muy, muy valioso. Liana, y yo siento que es la Te última escucho. impresión de los rotulistas en Panamá, porque una escuela de rotulistas que, por ejemplo, Sí, antes que llegara la gigantografía digital, en los sí. 90, habían personajes que reproducían los carteles de cine sobre las fachadas. No sé si tú no alcanzaste a ver eso. Reproducían los No, carteles de cine. Imagínate un cartel de cine de una película. Entonces había un ajá. cine de Alhambra en Vía España y la fachada Sí, yo, la pintaban ese sí lo completa. conocí. La pintaban Ay, completa. qué Y maravilla. también No, eso es comenzando, fantástico. sí, antes que hicieran la cinta costera para la zona de Paitilla, ahí reproducían, ya sea en edificios o telones, reproducían pero pintado totalmente a mano, reproducían todo eso. Y estaban los rotulistas había cuerpos de rotulistas en las cervecerías
que pintaban, por ejemplo, antes que Sí. llegara la gigantografía, en vez de un banner, o sea, no habían viniles, ni banner, ni nada de eso, que hacían que los tipos llegaban a un bar, una taberna, lo que sea, y ellos pintaban la botella de cerveza Panamá y esas Em- cosas. Eso. Y esta fue la Y última, eso pienso yo que, era sí, muy bello. muy bello. Y esta fue la Era última muy bello expresión, verlos trabajar en última, vivo y en sí, en directo. directo, la última expresión de los grandes rotulistas. Ya ahora ya, al morir el Diablo Rojo, ya eso se perdió. Pero ahora Sí, hay una perdieron transformación, todo un nicho. pero ahora viene otra, pero se ha presentado algo muy interesante, lo que es el arte urbano. O sea, lo que antes hacía el Diablo Rojo, ahora se está haciendo en los muros de la En los ciudad. muros, o En los sea que muros de la se ciudad. resignifica, Sí, ya ha habido un se replanteamiento, resignifica. sí ha habido un replanteamiento de eso, y antes, bueno, no se podía pintar los muros. Ahora ya, gracias a Dios, tengo conocidos que son artistas urbanos que están constantemente trabajando. Gracias a Dios tienen bastante trabajo esos muchachos y están redimensionando esto. O sea, es como una forma de continuidad, pero ya con otros esquemas. Tú sabrás más de eso, pero por lo menos se está siguiendo no diría una tradición, pero sí se está revalorizando la cuestión Sí, en este caso, uh-huh. se está resignificando la práctica, pero sobre Exacto, otros soportes sobre otro y sigue soporte. siendo ese asunto del urbano. Sí. Sí, yo recuerdo bien que cuando se investigó o cuando investigamos sobre, imagínate que ellos cobraban según la pieza del bus que fueran a decorar y la pieza más costosa siempre fueron la parte delantera del bus Claro. y esta puertecita de Esa, bueno. atrás. Y la forma de, digamos, de demostrar la pericia en el trabajo de la forma en la figura y en el aerógrafo era a través de la simulación realista del retrato. Exacto. Y yo recuerdo ver retratos, pero prístinos, o sea, con un manejo del color, de la luz, de la proporción, exquisitos, No, siendo arte popular. y sabes que me gusta mucho el hecho de la tipografía, o sea, la rotulación de la La tipografía a mano. tipografía. Eso es muy importante. Exacto, y la tipografía aquí se convierte en un arte, En un porque arte, un también el dibujo de elemento, la letra, no solamente, fundamental. no solamente no solamente un elemento para darle un texto, una idea, sino que un elemento estético también. O sea, un elemento Correcto. que en el cartel, por ejemplo, viene mucho, por ejemplo, los cartelistas polacos han manejado mucho, yéndonos a Europa, el cartel polaco, en el caso del cartel, de los afiches, el cartel polaco tuvo su significancia a través del manejo de la tipografía como elemento estético. Claro. Y aquí también, No, es fundamental. y aquí está. Y ahí está. Listo, entonces vamos para la experiencia estética, ¿cierto? Que la experiencia estética la comprendemos aquí como una forma de apertura hacia el mundo desde un proceso de sensibilización integral. Entonces aquí vamos a mirar puntualmente el caso del Museo de la Biodiversidad. Muy bien, entonces ahí tengo el Museo de la Biodiversidad y también tengo ahí una anotación de la entrada del parque, bueno, del Jardín Botánico El Summit, sí, que es un parque cultural y también zoológico. Pero aquí yo lo que quiero destacar es, si vamos a hablar de la riqueza cultural, artística de Panamá, es fundamental hablar también de su riqueza natural. En este caso, a través pues de un edificio icónico muy reciente, que es el Museo de la Biodiversidad, construido por el arquitecto canadiense Frank O'Grady. Entonces, miremos allí, el museo está ubicado sobre la calzada de Amador. Y el museo, lo que propone el museo como, pues como experiencia es el reconocimiento del valor del surgimiento del Istmo como un hecho contundente dentro de la geografía mundial, porque cuando se eleva o surge el Istmo de Panamá, no solamente separa los océanos, sino que demarca unas diferencias sustanciales entre la flora y fauna, no solo de los dos océanos, sino también del propio continente.
Cuando surge el Istmo de Panamá también tiene un efecto a nivel global. Cuando se separan los dos océanos también cambia el clima de la Tierra en su momento. Entonces, el museo se crea como un espacio para reconocer precisamente el valor geográfico del surgimiento de Panamá y de una riqueza que es característica del territorio, que es su riqueza en flora y fauna. Entonces, te voy a compartir aquí este datico. Dice así: la formación del istmo creó una barrera entre los océanos Pacífico y Atlántico, causando que las dos regiones evolucionaran ecológicamente en direcciones notablemente diferentes. Esto lo explica el doctor Anthony Coates, que es el asesor científico del Biomuseo y es el miembro fundador del proyecto de geología de Panamá. Entonces, hay también presencia en Panamá de un instituto conocido como el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Es uno de los primeros institutos dentro del continente que se dedica al estudio de las enfermedades que se producen precisamente en el área tropical. Y este instituto, y a la luz pues, de lo que significa la creación del museo, porque el museo se inaugura en el 2014, lo que destacan es la distinción y la singularidad de la riqueza en flora y fauna del istmo, porque no solamente no solamente separa los dos océanos, esto marca diferencias profundas. Por ejemplo, cada uno de los océanos tiene un nivel de salinidad diferente, Claro. tiene una temperatura diferente. Y por estas características, la fauna y la flora también tienen diferencias profundas entre ambos. Entonces, este museo cuenta esa historia, cuenta la historia del surgimiento del Istmo y por qué Panamá es tan importante en esta conexión entre Norteamérica y Suramérica y por supuesto lo que conecta aquí con el resto de Centroamérica, pero Panamá se convierte en un puente por donde migraron especies, por donde se permitió, digamos, ese paso, esas conexiones con los pueblos ancestrales de norte a sur. Es decir, siempre ha existido en el imaginario de Panamá digamos, esta idea del puente de las Américas, pero no es solamente por la forma geográfica del país, sino que efectivamente ha sido un territorio de intenso tránsito y que demarca unas características en su flora y fauna muy peculiares. De hecho, Panamá es una palabra que significa abundancia de peces y de mariposas. Y precisamente mira las características que tiene el techo del museo, ¿sí? Sí. Mira que hay son como unas láminas que cuando uno las mira desde arriba realmente lo que quieren representar es ese vuelo de la mariposa, ¿cierto? Ese vuelo de la mariposa dentro de esta arquitectura más de características posmodernas propia del estilo deconstructivo que tiene este arquitecto. Exacto, deconstructivo, que es Franco Gehry. Esta es la primera obra que tiene el arquitecto en Latinoamérica. Y el museo, por supuesto, tiene, digamos, varias secciones o varios lugares. Espérate, el diseño del museo tiene que ver como para contar esa historia del Istmo. Está dividido en 8 galerías y entonces en esas 8 galerías cuenta esta historia. Entonces, en esas 8 galerías, por ejemplo, en este momento creo que ya el museo está abierto. Sí, ya está abierto. No sé si ya habilitaron todas las galerías, pero en el No momento que lo abrieron, habilitaron 5. Entonces está la Galería de la Biodiversidad, ¿cierto? Donde se hace es todo un mural de cristal multicolor de 14 metros de largo y 8 metros de altura, donde se muestran las aves y las plantas del país. Hay otro que se llama Panamarama, que es un espacio de proyección de 3 alturas y 10 pantallas que te permite como una experiencia inmersiva
del visitante en una presentación audiovisual sobre las maravillas naturales de Panamá. Hay otro que tiene que ver sobre el surgimiento de este puente, que es una instalación que incluye 3 formaciones rocosas de 14 metros de altura y que ilustra el surgimiento del istmo y el efecto sobre el clima y la evolución en el planeta. O sea, es que el efecto del surgimiento del istmo tuvo cambios trascendentales en la geografía a nivel global. Entonces, el museo cuenta esta historia y cuenta cómo realmente Panamá ha servido de puente para por supuesto, para la migración de flora y fauna. El otro datico que tengo aquí abajo, esa ya no pertenece al museo, esta es la entrada del Parque Summit, y en el Parque Summit, que es el parque municipal, este parque se crea en 1923. Inicialmente está administrado por la antigua Compañía del Canal de Panamá y en ese entonces se conocía como la Granja Experimental Summit, porque allí lo que hicieron fue todo un proceso experimental de adaptación de diferentes especies de plantas de diferentes partes del mundo en el clima tropical de Panamá. De hecho, pocos saben que aquí en el Summit, allí tenemos una de las muestras más grandes de palmas de todo el mundo dentro de este lugar. Ese es uno de los atractivos. Pero ya a partir de la década de 1960 se establece como centro, como jardín botánico, se establece un pequeño zoológico adentro, que de hecho la historia del zoológico empieza por una serie de animales que empiezan a recuperar porque están en condición, digamos, de peligro, porque se convirtieron en mascotas en zona urbana, pues mascotas exóticas, o porque porque fueron separados pues, de su lugar de origen. Entonces el zoológico se empieza a formar alrededor de estas especies que, tratando de recuperar y preservar su vida, entonces encuentran un hogar en el zoológico. Y en este zoológico, pues en este jardín botánico zoológico, se encuentra el águila arpía, que es el ave representativa de Panamá. Allá tiene una casa dedicada a su cuidado y a su fomento. Ese es uno de los grandes atractivos que tiene el Summit. Entonces, actualmente está administrado pues, por la Municipalidad de Panamá. Tiene una apertura pues, constante, digamos, durante toda la semana, y se ha convertido como un espacio para la recreación y para la convivencia familiar. Entonces, aquí quería mencionar estos dos casos, porque si bien hablamos de la experiencia estética, que la experiencia estética se constituye a partir del ambiente y del lugar, una de las principales experiencias que se tienen al visitar el territorio panameño es su riqueza biológica. Es la riqueza, no solo en sus paisajes, sino en la riqueza de las especies y la biodiversidad que acompaña todo el territorio. Y eso es parte digamos, este tipo digamos, esta riqueza permea esas concepciones de lo artístico que uno bien puede ver a través de los artistas en sus obras y en la recreación pues, de sus imágenes y de sus piezas artísticas. Y mucho de eso. Bueno, entonces ya para cerrar, vamos aquí hacia un asunto que tiene que ver con la identidad local o la identidad territorial, más bien, la identidad territorial y estos asuntos sobre el eclecticismo y un concepto que quiero recoger aquí, que es el glocal. Sí, esa es eso tiene, disculpa sí, que te interrumpa, ahí va, después que termines, precisamente mis preguntas van enfocadas a esa parte, la parte sí, de bueno, lo que es la identidad. Sí, realmente aquí la palabra glocal es una palabra que es tomada más bien del contexto del mercado. Entonces el término glocal hace referencia más a una filosofía de negocios, donde se tiene una mirada global, pero se piensa o se actúa de manera local. Entonces, cuando yo observo esas dinámicas identitarias y culturales en Panamá, este es un concepto que nos permite, digamos, dialogar con lo que encuentro
en esas dinámicas del contexto con las personas, con lo que piensan de su país, con las derivas sobre su propia identidad, que es una identidad mixta, que es una identidad que tiene unas raíces muy profundas dentro de ciertas, digamos, ciertas etnias, pero al mismo tiempo reconocen una globalidad dentro de las influencias locales. Entonces, por eso quise mencionar aquí ese eclecticismo, que es esa mezcla abigarrada de las diferentes influencias, pero son influencias que tienen, digamos, un accionar dentro de lo local, reconociéndose dentro de ese marco cultural global. Panamá es un país que cuando uno menciona Panamá por fuera de Panamá, lo primero que, si alguien, digamos, reconoce el país, lo primero que se dice, ah, bueno, sí, el canal de Panamá, porque es uno de los canales interoceánicos más importantes del mundo, y sabemos pues que es un centro portuario de mucho movimiento, de donde circulan muchas mercancías. Sabemos que Panamá es, hasta donde yo sé, seguía siendo el segundo centro bancario más importante del mundo, porque en Panamá existen representaciones de la gran mayoría de los bancos del mundo, dadas las transacciones por el canal de Panamá. Te voy a Entonces, ayudar un sí, poquito. Aparte creo que es el tercero o cuarto centro logístico de manejo de contenedores en el mundo. Después de Rotterdam y imagínate. Singapur, Hong Kong y Panamá creo que Ajá. es el cuarto, en TEUs, en Es unidades que de imagínate. contenedores. Entonces, por ejemplo, cuando uno visita las esclusas de Miraflores, es impresionante en el centro de visitantes como te van dando como datos de lo que, digamos, del tránsito que se hace por el canal, del manejo de las esclusas, de la cantidad de barcos que transitan y más con la ampliación que se hizo del canal con las terceras esclusas, que es para que puedan transitar, por supuesto, buques y naves muchísimos más grandes. A mí me impresionó mucho cuando vi por primera vez uno de estos barcos Panamax que literalmente parece un edificio de 10 pisos. Y el tránsito por el canal puede demorar cerca de 12 horas, casi un día Bueno, entero. sí, Uno ve los barcos asentados afuera en la bahía, tanto en Colón como en la bahía de Panamá, esperando su turno por pasar por el canal. Y claro, uno entiende que en el país hay una identidad mixta donde si bien hay un arraigambre étnico y hay un arraigambre sobre esa historia que ha cruzado digamos, las etnias y los pueblos que constituyen el territorio, también ha tenido eh, una fuerte influencia extranjera desde, por ejemplo, la influencia frantillana, la influencia de los chinos, la influencia de la comunidad judía, mejor dicho, es literalmente el ombligo del mundo, sí. porque es un país constituido por una gran cantidad de extranjeros, pero al mismo tiempo uno reconoce de entre los extranjeros digamos, una comunidad de propiamente panameños que, digamos, sus raíces están en estos pueblos criollos, en estas etnias indígenas que habitan el país, pero hay un cruce ya entre todos estos pueblos y en ese cruce hay un sentir de pertenecer al mundo, pero desde mi ámbito local, desde mi ser panameño, desde mi forma, digamos, de constituirme a partir del territorio. Entonces, esas figuras identitarias, como es un país que inicialmente fue parte del territorio colombiano, luego se separa de Colombia en 1903, se independiza, pero en esa independencia tiene, digamos, una codependencia con la influencia estadounidense. Entonces son muchos años de codependencia pues, de la administración del canal bajo gobierno estadounidense, la presencia, por supuesto, de la cultura norteamericana en choque con, digamos, en choque con estas culturas que son más autóctonas y más precolombinas de estos pueblos étnicos que han constituido Panamá y al mismo tiempo siendo territorio de tránsito. Entonces, se convierte en una mezcla donde encuentras personas que pueden provenir o pueden tener lazos con cualquier otra parte del mundo.
Y dentro de esas dinámicas históricas y culturales se va constituyendo esos hitos de la identidad panameña a través de, por supuesto, a través de esos hitos históricos. Y veo que cuando llega el año 2000, que en el año 2000 es cuando la administración del canal es de vuelta a manos panameñas, ese sentir nacionalista, ese sentir como de ese arraigambre identitario de lo que es ser panameño, se afianza fuertemente, se afianza sobre unos valores culturales que son más de carácter republicanos, pero que cuando uno lo mira a la luz de otros países, por ejemplo como Colombia, que son procesos que se han constituido mucho, o sea, que han tenido mucho más tiempo y mucho más trasiego en la historia, Panamá realmente es un país muy joven, sí, y muy joven dentro de esos procesos identitarios. Y recuerdo muy bien en Panamá hace un tiempo, cuando estaban en un proceso estaban hablando del crisol de razas, ¿cierto? De que Panamá es crisol de razas, precisamente por ese cruce que tenemos entre, digamos, la influencia asiática que llega precisamente por el trabajo con el canal, entre la influencia europea, cuando los franceses iniciaron las excavaciones y posteriormente la retoma los estadounidenses, la influencia frontillana, el proceso, por ejemplo, colonial con el tráfico de esclavos a través pues por supuesto, de todo este camino de cruces, Portobelo, en comunicación con Cartagena. Entonces, uno siente que es una población que va creando una propia imaginería alrededor de eso que constituye la esencia del istmo, desde esas dinámicas sociales y económicas. Entonces, lo que estás viendo en esta imagen, eso fue este sí fue un experimento que desarrollé hace unos 6 años atrás. Esto lo hice en colaboración y en gratitud con la Asociación Panameña de Artistas Plásticos. Lo hice en 2 lugares diferentes y el experimento fue así. Fueron 2 grupos diferentes en 2 momentos distintos. A cada grupo se le brindó este es una pieza, pues una fotografía en blanco y negro que organicé y rehice la composición de toda esta parte de la bahía de Panamá, vista desde el interior. Y como esa fue la parte de la ciudad que cambió tan drásticamente a raíz de ese boom inmobiliario del 2008 al 2011, ahí podemos ver algunos edificios todavía en construcción. Entonces yo le pedí a cada uno de los grupos que tratara de recrear desde su propia memoria cuáles eran esas alusiones que encuentra en la bahía de Panamá, cuáles eran, digamos, esos íconos que para ellos representaban o les sugerían la arquitectura, los edificios, los monumentos, los elementos geográficos que aparecen allí. Entonces lo interesante es el que está intervenido en la mitad. Esa es una intervención que hacen algunos artistas, pero que viven en el interior del país. Es decir, esto yo lo hice, creo que eso fue Veraguas, estaba en Veraguas. Y el que está abajo, ese fue intervenido por el público y por artistas, pero ya que viven en la ciudad de Panamá. El de abajo. Entonces, mira, por ejemplo, el de abajo, exacto. Entonces, mira, por ejemplo, el contraste, porque en el de la mitad tú puedes encontrar, bueno, si hay un asunto ahí como de la intensidad del color, juegan ahí con las formas de los edificios, se la convierten en pinturas, en lápices, en elementos icónicos como comunes del cotidiano, pero al mismo tiempo creativos. Y si miras hacia la derecha, uno de los edificios los convierte o hace la alusión al gran buque o al gran barco y hay unas cascadas y bueno, está esa presencia marítima allí, ¿cierto? Todo permeando ese lado derecho de la ciudad. Pero si tú miras abajo, en el de abajo la imagen es como más naif. Entonces están los botecitos en la bahía y tenemos entonces por allá una platanera, la presencia de esos grandes árboles que uno ve en Panamá, especialmente esos guayacanes que están por toda uno los encuentra mucho por Vía Argentina, por la bahía de Panamá,
hay como tres soles distintos, en fin, hay como toda una imaginería un poco más suelta y más evanescente. Inclusive dibujaron hasta un dirigible, dirigible por allí en la mitad de la composición. Entonces, la imaginería de por ejemplo, de los panameños que vienen del interior a la imaginería de los panameños que viven en la ciudad contrasta. Allí Claro. precisamente ahí se siente una, digamos, unas alusiones que son diferentes, que tienen, digamos, unas correlaciones icónicas desde otro tipo de lecturas. Inclusive arriba me llama mucho la atención uno de los edificios que tiene la bandera, pero observa que esa bandera parece estar posicionada dentro de un tanquecito, dentro Ujú. de un buque, o no sé, dentro de una especie como de aparato allí, no sé si entre barco o no sé, ¿cómo se les llama a estos, eh, estos tanques de guerra? Ajá. Ah, ok. Exacto. Eso, entonces allí eso me llamó la atención. Yo quería explorar cuáles eran esas alusiones que el propio, pues las personas que son oriundas de Panamá encontraban en la propia constitución de su territorio y visto pues en la ciudad, en la transformación que tuvo la ciudad. Entonces, mientras que los que viven en la ciudad de alguna forma se enfocan más en el cielo y en los efectos atmosféricos, no intervienen tanto los edificios, recrea más ese asunto del movimiento del agua y de la recuperación de la bahía, porque la bahía originalmente, me contaban, era un lugar accesible y tenía playa, muy distinto a la imaginería que se tiene, por ejemplo, desde los que viven en el interior del país, que no están en la ciudad. Entonces comienzan a recrear ciertas figuras del común, de sus actividades cotidianas, de siempre esa alusión a la presencia marítima, de la fuerza naviera, de la presencia ahí del agua y del canal de Panamá. Entonces, bueno, eso era lo que Sí, quería mostrarte con esta imagen y arriba pues dos foticos mostrando ese proceso de intervención con los dos públicos. sí, Y ya aquí esa imagen esta imagen ya de ese mapamundi y ese personaje sosteniendo la bandera. Este es un lugar que está ubicado sobre la carretera panamericana. Es un lugar, no recuerdo el nombre de la persona, ahí sí me disculpas, pero es una casa donde hay un montón de piezas, no solamente recicladas, sino de piezas que están reensambladas sí, sí, yo y creo, es o una sea, especie de parque, sí, ¿lo conoces? Es una especie de sí, parque temático. sí, sí, sí lo he visto. Bueno, entonces adivina ese personaje quién es. Ese es Irving Saladino. ¿Tú recuerdas, ¿Tú recuerdas quién fue Irving Saladino? Claro, Saladino fue el primer atleta que ganó una medalla de oro en salto largo en unos Juegos Olímpicos. No ha habido panameño que haya ganado una Ok, medalla de oro. Por eso es que es muy importante. exacto. Entonces Y muy esta es una reciente, escultura porque dedicada a eso fue en el 2006, no, creo que por ahí fue como en el... 15 No, o eso fue... 13, 14. No, eso fue antes. Fue antes porque yo estaba en zona libre trabajando. Fue como en el 2008, Ajá, creo, 2008, algo por ahí. eso, como por allá. Bueno, esta es una escultura dedicada a Irving Saladino, mira, sobre Bueno, ese mapamundi. claro, o sea, porque Y bueno, eso le es dio una, gloria al ya país, una, le dio gloria al país, o sea, exacto, imagínate ganar una medalla. y, Sí, vamos a y ver con cuántas respecto, medallas, digamos, a cuántas esa, medallas, cuántas medallas de oro, por ejemplo, el vecino país de Colombia ha ganado. Duró bastante ganar una y aquí por lo menos un país tan pequeño lograron una. Y esto lograron una y sí, bueno. esta identidad territorial, Entonces eso me llama sí, la atención porque las personas que se destacan internacionalmente en Panamá se convierten en héroes, se sí. convierten Bueno, en íconos populares. cómo se celebró el único gol que hizo Panamá en el Mundial pasado en 2018. O sea, y estaba perdiendo Ajá, creo que 5-0 y metió un gol y la gente celebró como si hubiera ganado el campeonato del mundo, pero bueno, correcto. la gente, incluso a nivel global, les pareció sorprendente que la gente se emocionara tanto a pesar de que iba perdiendo.
Sí, Y eso sí, es que y eso realmente habla muy bien del panameño en ese aspecto, porque mucho, porque habla muy bien, realmente, habla muy bien. porque yo siento que el panameño realmente siempre está en esa, digamos, en esa sintonía de Sí, ser muy consciente, o sea, de tener mucho arraigambre, sí, de ser muy, digamos, de valorar mucho lo que tiene en su país, pero al mismo tiempo no pierde de vista su relación con el mundo. Entonces siempre es una relación de Panamá hacia el mundo y el mundo en Panamá, sí, ese es porque uno bastante. encuentra el mundo en Panamá, Sí, uno encuentro. encuentra el mundo en Panamá, pero al mismo tiempo el panameño, por ejemplo, de las cosas que a mí más me llamaron la atención en mi vivencia en Panamá, el panameño Sí, viaja mucho, viaja mucho. sale mucho de su territorio, le gusta conocer otros lugares, es muy cosmopolita. Sí. Y como hay tanta mezcla, o sea, de las cosas que a mí más me encantaba cuando estaba en las clases y todavía en las clases con mis estudiantes de Panamá, los nombres y los apellidos. Ay, Y te entonces yo digo, soy de las que pregunto, vení, y, y te digo algo, te, te escucho. Ujú. incluso no es necesariamente los sectores pudientes son los únicos que viajan en este país. Mucha gente que es de sectores populares, debido a bajas de los pasajes, promociones turísticas, ha ido a Colombia, y conozco gente que ha ido a Estados Unidos a cada rato y son de extracción Sí, popular. O sea, el panameño viaja mucho. El panameño es un el viajero. panameño viaja mucho, o sea, realmente hay una conciencia como de estar o sea, de esa construcción identitaria en diálogo con lo global, Sí, con pero lo al global. mismo tiempo uno siente que en Panamá lo que sea que pase en el mundo repercute en Panamá. Sí, Y hay una conciencia sobre ese sí, diálogo entre lo local y lo lo global. Por eso global. quise traer ese concepto Pero ese es de lo propio, local. sí, ese es propio de la característica digamos, geográfica, histórica de Panamá, porque Panamá fue Sí, las primeras zonas globalizadas desde la época española. Por aquí pasó el comercio, correcto, sí. por aquí, o sea, por eso Por aquí. en la exposición que vamos a hacer este año sobre de carteles México-Panamá, se habla de la importancia de Panamá y la relación que Por se tiene con supuesto, otros países a nivel hispánico de América Latina, por ejemplo, otras zonas, cuando era en la América Española, con otros virreinatos, la relación comercial que tenía México con Panamá, la zona del Istmo en ese tiempo, la Capitanía de Veraguas, que se llamaba, con la sí, relación con Perú, con el virreinato de Perú. sí. O Es que sea, para empezar todo, esto no o es de sea, ahora, esto todo el tiene oro, 500 años en un eso no es de proceso, ahora. no es de Y ahora. por eso es que está tan arraigado dentro de esa identidad, dentro de la identidad local, porque, Sí. por ejemplo, en lo que estás hablando de esa época de la conquista, todo el oro que sacaban de Perú La plata, atravesaba el principalmente istmo el Istmo. panameño por el camino de cruces, Sí. llegaba a Portobelo y desde Portobelo entonces ya se enviaba a Cartagena y de Cartagena a España. Más, Entonces Panamá siempre tuvo un carisma o sea, un carisma de camino de cruces. incluso Por algo antes, lo llamarán así. así es, mucho antes de la construcción del canal, incluso del canal francés, se hizo el ferrocarril. ¿Pero por qué se hizo Correcto. el ferrocarril? Sencillamente, atravesar el territorio norteamericano era agreste en esos tiempos, por Era la agreste. fiebre del oro en California. Entonces, ¿qué hacían? Que mandaban los barcos desde Nueva York y llegaban aquí al puerto de Colón, la gente agarraba, los norteamericanos agarraban los trenes de Colón a Panamá y de ahí agarraban otros bergatines que iban hasta California. Entonces, Por ya en supuesto, el era. siglo XIX teníamos un canal seco que era el ferrocarril, que fue hecho por los norteamericanos. Ujú. Ellos lo hicieron El porque, ferrocarril, es el así ferrocarril mismo, interoceánico, ¿correcto? interoceánico, correcto, sí. Esa es la importancia Claro, del el carril. interoceánico. Entonces Panamá siempre ha sido, ya en el siglo, ya de los 500 años, con la América Española, ya era globalizado. En el siglo XIX ya era globalizado. O sea, entonces Panamá siempre ha sido un territorio globalista. Ahora, ya para Ujú. finalizar, y que te quería hacer la pregunta, bajo el contexto de lo que tú has explicado, y muy importante lo del criticismo local, yo veo actualmente, desafortunadamente, que no se veía antes,
20 años atrás yo no lo veía. 20 años atrás se veía, incluso la capital se veía lo provinciano en la capital. O sea, tú podías, como dicen, todavía podías sentir que había cutarras y había barro en las cutarras. O sea, es una alegoría a una metáfora de lo que era lo provinciano en Panamá, en Ciudad de Panamá me estoy refiriendo. Yo ya no lo veo así. Yo veo que digamos, la explosión del boom inmobiliario, con la llegada de muchos extranjeros de todos lados, colombianos. Bueno, de por sí Panamá siempre ha llegado extranjeros, pero al principio de este siglo llegó una gran cantidad de colombianos, una gran cantidad de venezolanos después, por razones obvias. Ya la ciudad se ha desarrollado, o sea, ya el discurso panameño en la ciudad ya no es tanto. Ya tú puedes ver todo tipo de comidas venezolanas, internacionales, mexicanas. Sí sigue siendo fuerte lo panameño porque estamos en Panamá, ¿no? Pero no era como Sí. antes. Yo antes sí sentía más la atmósfera, la provincia panameña. Entonces, cuando tú pasas el puente de las Américas o el puente del Centenario y después cuando hagan el metro, ya de repente cambia todo. O sea, de repente Sí. viene lo provinciano totalmente. Y me voy a referir al arte. Tú ves un discurso estético en el interior y tú ves un discurso estético en la ciudad de Panamá. Incluso a nivel del muralismo, se manejaba un tipo de muralismo en el interior, pero ya me están diciendo que ya artistas del arte urbano se están incursionando en el Chitré, en la zona de Chitré, y están haciendo cosas por allá. ¿Tú crees que es posible? Y la pregunta, ahí va mi pregunta. ¿Hacia dónde, hacia dónde va el arte panameño o hacia dónde? A ver, si hay elementos claramente dentro del arte panameño y el grafismo panameño, porque ya voy a hablar de un grafismo que se está dando una especie de movimiento del diseño gráfico, del grafismo en Panamá, ahora muy presente, que tal vez antes no se manifestaba tanto. Si ha habido elementos, porque existen elementos y lo hemos visto a través de tu charla, he visto que hay muchos elementos muy panameños. Es posible que se pueda establecer una especie de identidad artística, estilística panameña ya más definida y no por pedazos. O puede haber una separación, o puede haber una contaminación de otros lados, transculturalmente hablando. ¿Cómo ves que tú viviste intensamente esto aquí en Panamá? ¿Cómo ves que se pueda presentar en los siguientes 20 años la estética panameña? ¿Se puede dar un grado de Pues, identidad similar a lo que se da en México, a la identidad, por ejemplo, artística en México? Que sí, a pesar de que hay muchas, por ejemplo, yo tomo en referencia a México, que hay muchas manifestaciones artísticas en México, pero sí, tú ves que hay una identidad muy clara, independientemente que la hagan. Aquí sí existen elementos que pueden crear una identidad estilística, hablando, o conceptual también, pero es posible que se dé, o podrá todavía seguir un proceso más largo aún para llegar a darse. pues no sé, Ivo, decir que puede ser algo en el futuro o no es, y en temas de cultura siempre es hablar de algo que está sujeto a unas fuerzas y a unas, digamos, a unas dinámicas que se van gestando en el tiempo. Siempre los procesos culturales van mucho más lento que otros. Yo lo que puedo decirte es el arte como producto cultural, primero, entender pues en la cultura y la cultura entendida no solamente desde las producciones artísticas, sino desde ese imaginario y desde esas referentes icónicos con relación a la identidad local. Eso está inmerso en una red de significados. Entonces esa red de significados es dinámica y es dinámica según, digamos, esas formas
que la propia, digamos, las propias personas adoptan, reflejan, transforman o niegan a través de esos discursos. Yo veo un problema, pero no creo que sea un problema solo de Panamá, sino un problema general, y es el problema precisamente de que nos trae la globalización. La globalización nos encierra en un paradigma. La globalización es un fenómeno del mercado. Abre los mercados y permite la libre circulación, ¿cierto? La libre circulación y derivación de las mercancías. Pero un efecto que está teniendo la globalización sobre esas culturas y, digamos, las características locales o los nichos culturales es una especie de homogeneización, que eso era lo que te quería mostrar, o lo que mostré ahorita cuando hablamos de la artesanía, que es como un proceso de estandarización que se da a raíz de la demanda, de esas lógicas económicas frente a la oferta y la demanda. Entonces hay que entender que aquí lo que llamamos como arte, o lo que se designa como arte, porque arte panameño es muchas cosas. Podemos hablar del folclore, de la tradición, del arte, de ahorita del arte urbano, del arte contemporáneo, del arte tradicional. Panamá está permeado de todo un poquito. Pero el arte finalmente es un proceso que va a mostrar, media esos procesos de cómo miramos el mundo y cómo nos miramos. Entonces allí está la clave. Finalmente, dentro de esa identidad local está hay que atender más bien a cómo se van a desarrollar esos procesos de cómo se mira, o sea, cómo se mira el panameño a sí mismo, cómo se mira el panameño frente a esa diversidad cultural que lo permea, y cómo nos miramos entre nosotros, entre los que son autóctonos, los que se sienten autóctonamente panameños, los que hemos conocido la cultura panameña, pero realmente no somos arraigambre panameño, con todo y el amor que tenemos por su cultura. O los que son foráneos y llegan a Panamá y siguen siendo foráneos y no entran en diálogo con el contexto panameño. Sí. Entonces hay que entender es la forma y cómo se construye la mirada alrededor de esos procesos identitarios. Y en lo posible, me parece que es poder valorar en su justa dimensión esa diversidad que encontramos tanto en lo local como en diálogo con lo que es global, para poder llegar a una comprensión de lo social y de esas dimensiones sociales y culturales donde viven las personas. Claro. Porque las manifestaciones artísticas y culturales construyen identidades, es decir, es que la identidad no es algo que digamos sea fijo o es algo que yo tenga que completar para llegar a obtenerla. Okay. La identidad es una dinámica y es una dinámica en diálogo con el presente, con el contexto en su presente, pero con miras a, digamos, a esa proyección futura de, como los niños, de lo que uno quiere ser. Entonces siempre hay digamos, una tensión allí entre esa construcción identitaria local y esas prácticas sociales, que en las prácticas sociales, en esa parte, Panamá tiene una particularidad que no la tienen muchos países, y es ese diálogo con lo global desde esas singularidades locales. Entonces, yo siento que en Panamá también hay una paradoja, hay un asunto de una ciudad muy cosmopolita, pero que es una ciudad cosmopolita que apenas está desarrollando, digamos, un cosmopolitismo crítico, donde uno interroga sobre aquello universal que ya tiene lo local y hasta qué punto eso étnico y regional está ya poblado por otras perspectivas y otros significados que no son los locales y digamos, étnicos o puntuales. Esa es una idea de Kuprat. Entonces allí sí hay que pienso yo, sí hay que acercarse con un sentido crítico a ese cosmopolitismo que se encuentra especialmente, como tú dices, en esa área, las diferencias tan radicales que hay entre esa cultura de la ciudad de Panamá y la diferencia que uno siente cuando cruza el Puente de las Américas o el Puente Tricentenario, que uno cruza el puente y como dicen los panameños, vayan al
interior. Entonces ir al Sí, interior del país es como entrar en contacto con ese folclore autóctono y autóctono, uno sí. siente unas diferencias muy radicales, como si fueran Radicales, distintos. dos Panamás distintas, pero son elementos que son, digamos, singulares de su territorio, que coexisten mutuamente, que se pueden potenciar mutuamente desde ese diálogo con las influencias foráneas y también con esos elementos propios y autóctonos de su cultura. Y por supuesto la identidad allí se enriquece en la medida en que se reconozcan esas variedades y esa variedad de discursos. Yo pienso que el peligro de Panamá es el peligro que tenemos en todas partes, que esas singularidades y esas diferencias locales dentro de sus sincretismos, de sus mezclas o de su sentido autóctono, se disuelvan en esa homogeneización que ha creado la globalización del mercado, porque eso sí se ha visto. Que recuerdo estando en Panamá, me acerqué a una tienda de artesanía y está el famoso Panama Hat, ¿cierto? El sombrero panameño, de color clarito, con la cinta negra. Y cuando veo yo en la parte pues de adentro del sombrero, resulta que el sombrero panameño lo están haciendo en Ecuador. Es ecuatoriano. Entonces, exacto, que es ecuatoriano. O ciertos textiles que uno encuentra en los mercados y son textiles guatemaltecos y los hacen pasar, a veces pasar por artesanías panameñas. O lo que te decía de la mola en esa codificación ancestral y uno encontrar motivos decorativos, pues porque puede, digamos, ser más atractivo para el turista. Entonces, pienso que allí esa mezcla también hay que tener, digamos, un sentido crítico frente a esas mezclas y a entender dónde está el valor de lo cultural y el valor de lo artístico. No se trata de legitimar un discurso por otro. No, yo pienso que tanto ese discurso folclórico como el discurso vanguardista, como el discurso cosmopolita son válidos en ese contexto, lo enriquecen enormemente. Siendo un país tan pequeño, la circulación de sus discursos, digamos que se facilita o se da de una forma, digamos, un poco más, aparentemente más fluida, pero digamos, el problema de trasfondo es que no lleguemos a un punto donde la mezcla se vuelva indistinta. Es decir, donde ya todas las cosas, donde una cosa parezca de cualquier parte y no parezca realmente, no tenga una raigambre en ningún lado. Entonces allí que estamos perdiendo memoria, singularidad, identidad. Y bueno, eso no es un asunto, no es un problema exclusivo de Panamá, sino que es un problema realmente del momento histórico que estamos viviendo y de las características de cómo circula ahora la cultura, las identidades y este multiculturalismo que es tan característico de nuestros países y especialmente del Istmo. Sí, ya me has respondido acertadamente la pregunta, sí, porque ese era siempre ha sido entre unos años para acá una posible preocupación mía, personalmente mía, digo yo, Claro. pero sí me has abierto los ojos para cierta cuestión que es como tú le llamas, lo local, ¿no? O sea, ese concepto está muy bien definido. Lo local. Sí, eso sí identifica a Panamá. Y de verdad que eso, Sí. es muy claro que tú vas a otro país y no encuentras lo mismo que aquí. O sea, tú vas a Colombia y no encuentras lo mismo que aquí. O sea, es eso de poder abrirse al mundo, pero a la vez decir, oye, pero yo soy panameño. O sea, yo puedo comerme una comida mexicana, una comida Tex-Mex, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, pero oye, ven acá, pero a mí me mira que gusta te sigues encontrando el bollo de maíz. Te sigues encontrando el bollo de maíz. Sí, claro. Y la el changa. raspado. La changa. La changa. O sea, todo ese tipo de cosas y se sigue la moliendo el mar. Frita. Todo eso. Entonces, y por ejemplo, la comida de Colón es espectacular. O sea, yo que estuve tantos años trabajando en Colón. Es espectacular. Es espectacular la comida de Colón. Es una explosión de sabores
increíble. Entonces, por eso es que... O por ejemplo, a mí me encantó el arroz con guandú. El arroz con guandú. Eso más para... No, no? Eso, el arroz con guandú panameño es único. Y te voy a decir por qué. Por el tipo de grano de guandú. Porque en Puerto Rico, o sea, mi esposa tiene familia en Puerto Rico, se hace arroz con gandules, pero el arroz con gandules realmente es un arroz con mucho guiso y con puerco. Y esos gandules que hay en Puerto Rico no tienen esas características del arroz del guandú panameño, que es oloroso y da color. O sea, y da un sabor muy peculiar. Entonces son cosas, por ejemplo, la tortilla panameña, mira, el tamal panameño y el tamal de maíz nuevo, el tamal de maíz nuevo que hacen en Chiriquí, eso es delicioso. Es único. O sea, de verdad yo he probado tamales en México, los tamales colombianos, las hallacas venezolanas, y es único. Entonces hay tantos elementos aquí que conforman ese sentido. Sí. Pero ahí vamos al detalle, Ivo. Es la singularidad. La singularidad. Es la singularidad. O sea, porque es que las singularidades pueden coexistir unas con otras. O sea, eso puede coexistir unas con otras. El problema es cuando todo se vuelve homogéneo. Exacto. Cuando se estandariza. Entonces los procesos de estandarización, que son más realmente procesos que provienen de la industria y de la empresa, si esos procesos de estandarización permean esos procesos identitarios culturales, ahí es donde está el riesgo. ¿Por qué? Porque perdemos esas singularidades. Yo creo que Panamá es difícil que se pierda, porque yo no sé, han convivido tanto con la globalización que como que están acostumbrados a poder, gozar de lo ajeno, pero también de usar lo propio. De lo propio. Entonces mira, globalización, mirada global, actuar local. Actuar local, sí, ese ¿verdad? Es lo local. Ese es lo local, sí, eso ha sido lo más importante que desarrollaste y que se puede aplicar no solamente al arte, a la estética, al diseño gráfico, al grafismo, sino que se aplica a todo, a lo folclórico, al estilo de vida, a la cultura propia. Yo cuando encontré el concepto. Sí, cuando encontré el concepto, yo sentí que el concepto explicaba muy bien esa parte de la esencia de la cultura de Panamá, porque es eso, es esa apertura al mundo, esa mirada global, pero los actos o la esencia de ese accionar es local. No es desde el accionar global, no. Es conciencia de que hay un mundo amplio, hay un mundo amplio que pasa por Panamá, pero que hay unas singularidades panameñas que sobre ellas entonces, digamos, se afianza ese sentir o ese amor de lo autóctono. Y allí dentro de las diferencias, porque uno siente, por ejemplo, el que es chitriano con el tema de los carnavales tiene una forma pues de vivir el carnaval, el que es de Portobelo tiene una forma de vivir esos precarnavales que hacen los congos. El que está en la ciudad tiene una vida, digamos, más cosmopolita, pero se permea de esas influencias. Entonces son esas riquezas que se tejen allí entre todos esos elementos. Hay algo eso es muy chévere. Es que me acordaste de algo que yo que tuve una compañera que decía del bon, el pan bon es increíble. El pan bon es un tipo... sí. Mira, yo he estudiado, por ejemplo, el pan bon y he hecho investigaciones sobre el fruitcake, el dulce de frutas panameño. O sea, al final, tanto el bon como el fruitcake vienen, es un proceso cultural que viene desde Inglaterra, del budín inglés, pasado por las Antillas, porque... Imagínate. Pasado por las Antillas porque, por ejemplo, Jamaica, pues era una colonia inglesa. Entonces, los africanos agarran el budín inglés y le empiezan a meter especias que vienen de la India, le empiezan a meter esa cantidad de explosión de sabores que reconceptualiza el budín inglés y lo transforma en un dulce de frutas. Y llega a Panamá y se le da otro aporte y otra apropiación. Y entonces, por ejemplo, mi compañera decía, no se puede comer un buen pan bon si no se come con la mantequilla de la buena. Uy, ¿cuál es la mantequilla de la buena?
Dice la de la vaquita. La marca, de la vaquita. la de la vaquita. Sí, entonces, esa es la singularidad que tú estás comentando, que difícilmente se va a romper, porque ella le transmite a sus hijos, no, hijito, cómete esa mantequilla, que esa es la buena porque es de la vaquita. Entonces, ese tipo de cosas, ese es el tipo de cosas que... Pero esperemos pero esperemos que las nuevas generaciones entiendan eso, porque mira que, por ejemplo, el problema que tienen en la arena, lo que me decía el profesor Daniel Morillo, no hay relevo generacional. Sí, ahí es un Entonces, como no hay relevo generacional, el tipo de artesanía que se está produciendo ya no tiene ese, llamémoslo así, ese sabor local. Sí, no lo sí tiene. Es un problema. Tienen el conocimiento técnico, pero no tiene el sabor local. Ahora, Entonces, por ejemplo, el profesor Murillo es uno de los que sí produce todavía cerámica con características de cerámica de Conte, perdón. Pero es algo que te escucho. La nueva ley de cultura está abordando ese tipo de cosas. Tiene una parte que aborda la cuestión de la artesanía. Y yo no sé, yo no he investigado, bueno, con la pandemia muchas cosas se han un poco puesto lentas, se ha puesto muy lento todo, pero sí la línea ley de cultura está abarcando esa parte de lo que es la artesanía. Entonces sí sería bueno que en el futuro el Ministerio de Cultura le metiera un poquito más de fondo en ese cuento de las artesanías para que se revalorice lo que es la esencia, que esa sería la clave, no tanto a que se produzca más artesanía, sino de que se produzcan las artesanías en base a la esencia de las corrientes de artesanías de este país. En base a su propio conocimiento etnográfico. Exacto. Es decir, no solamente como un souvenir superfluo, sino como una caracterización cultural. Entonces, por ejemplo, el tema de las molas a mí me parece fantástico. Fantástico. Si no es por Oswald, para mí una mola sigue siendo decorativa y no, una mola no es solamente un aditamento decorativo, es un sello. Es un sello arquetípico de una codificación es un código. Es un código y, por ejemplo, el trabajo del pintor aquí es un trabajo de codificación. Claro. De poder hacer accesibles esos códigos a un público que, por supuesto, no tiene, digamos, conocimiento sobre cómo leer esos símbolos gunas. Y él mismo lo decía, hay inclusive gunas que ni siquiera saben ya ni recuerdan lo que es leer esos códigos. Imagínate, eso es gravísimo. Entonces, te agradezco mucho, Luzeliana, de tu participación el día de hoy. Ha sido muy, muy enriquecedora. Has dado muchas luces acerca principalmente porque lo abordaste del espacio de la cultura, que al final es lo que nos enriquece a todos, lo que generamos todos, lo que nos retroalimentamos todos, lo que replicamos todos, y todas las personas están inmersas en la cultura, no nada más los artistas. Tal vez los artistas expresan ciertas características de la cultura. Particularidades. Pero todos tenemos que ver con eso. Pero sí, todos tenemos, digamos que ahí todos tenemos una mirada de lo que nos parece artístico. Entonces, cuando uno habla con el común de las personas, tú vas a decir, bueno, la belleza de la arquitectura es arte para ellos. Para unos que les gusta el arte urbano, claro, los Diablos Rojos son arte. Para los que gustan, digamos, de esa riqueza, esa exuberancia en la naturaleza de Panamá, eso es arte. Entonces es la mirada, es una forma de ver lo que nos suscita aquí esa reflexión sobre el arte y en esas formas de ver el reconocimiento de una riqueza cultural. Así mismo. Entonces es desde ahí. Sí, Luzeliana, bueno, yo quería cerrar nada más con unas breves palabras, que era lo siguiente. Yo sí tengo muchas esperanzas de que el arte panameño logre sus caminos con mayor fuerza, porque sí noto que hay una serie de artistas jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes, que están haciendo, por ejemplo, el arte urbano, que se ha desarrollado en Panamá. Inició en los 90, el graffiti, pero el arte urbano se ha desarrollado prácticamente en estos últimos 10 años sí. Y más fuerte ahora, y hay una serie de artistas muy interesantes
que están expresando sus particularidades culturales del país con sus estilos, y sí tengo mucha fe, y se está hablando ya más de arte, y la gente está más involucrada en el arte, la gente común y corriente ya se está involucrando más en el arte, y yo creo que Panamá se está formando algo muy interesante, que posiblemente en esta década que comenzó, que es la década del 20, en adelante, vamos a ver cosas muy, muy propias de Panamá, que se van incluso a exportar. Yo no dudo que ya de por sí No, hay artistas que, Marta, no, el mismo ya día se creo que están está en Grecia, exportando. ya se están exportando. Entonces, Ya se están ya se están exportando. exportando. Claro, bueno, ya ha habido exponentes antes, pero ahora más masivamente. Entonces yo Correcto. tengo mucha fe que el panorama artístico de este país, y entre más manifestaciones artísticas, mejor. No importa, Entre más voces. más voces, Entre mucho más mejor. voces en su diversidad, mejor. Mejor, Y yo exacto. creo que esa es la riqueza que encontramos allí. Correcto. A Gracias, mí siempre me Luelia. ha parecido muy interesante Panamá. Sí, no, Panamá es un país. Gracias a ti, Ivo. No, gracias, y Fantástico. bueno, estamos para otra futura charla, te invitaré, veremos otro tema interesante, y bueno, me despido, y para la siguiente semana tendremos algo muy panameño, que será precisamente la forma en que los artistas panameños ven a la pollera. Imagínate, Luis Eliana. O sea, no Oh, vamos qué a hablar no vamos a maravillas. hablar de la pollera, no vamos a hablar de lo típico que la pollera tiene esto, no. Vamos a ver qué formas de ver los artistas, qué formas, cualquier tipo de artista gráfico, folclorista, artesanos, Yo me imagino pintores, ven por a la allí, pollera. por allí, por allí deberá estar Rolo de Sedas, ¿no? Obviamente va a estar Rolo de Seda, Claro. se va a tocar. Rolo de Seda tiene un tratamiento interesante, y a mí yo Con siento que el las trabajo, mamis. sí, y yo siento que el trabajo de Rolo de Seda es muy gráfico, siento que es más gráfico, y lo entiendo bien Muy gráfico. porque tiene que ver mucho con el manejo que se ha hecho en Zona Libre de Colón de los caracteres. Entonces, sí lo entiendo perfectamente, y hay algo bonito que me explicó la persona que va a hablar del tema. Me explicó, que tú la conoces, María Esther, va a hablar del tema, que ella es especialista en pollera. Excelente. Ella me dijo algo de Rolo de Sedas, que era que Rolo de Sedas ha acercado a los niños a la pollera, porque los niños entienden esos Así códigos. es. El código estético de Rolo de Sedas, los niños lo digieren mejor que ver otro tipo de trabajo estilístico que es quizás Claro. menos comprensible. Porque es que son formas voluminosas, colores Y vibrantes, formas más figuras geométricas, estilizadas. y geométricas, más simples, Sí, que el niño entiende más. Entonces eso es bueno, porque si el niño panameño le agarra gusto a la pollera desde a partir de esas edades, imagínate, entonces mantenemos precisamente la herencia cultural muy firme en este país. Bueno, así es. ahora sí nos despedimos. Hasta la próxima, Lueliana, y gracias, muy Hasta la gracias. próxima y gracias. Sí, Buena noche. sí. Chao, chao. Chao, chao. Chao, descansa y Igual, gracias. sí.